Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder. Lo que está ocurriendo en tu entorno con respecto al liderazgo, con respecto a los acontecimientos de hoy en día que se están suscitando en el mundo. Precisamente este tema se titula El clamor de medianoche, que es un tema pareciera redundante, pero guarda una importancia en la actualidad, conectado con el sellamiento y conectado con el fuerte pregón. Pero antes de avanzar, ahí donde estás, queremos pedir la unción del Espíritu de Dios, con la cual estamos nosotros en estos momentos a través de estos medios de comunicación. El Espíritu Santo puede llegar a los corazones de miles y miles de personas. Haremos una plegaria. Donde te encuentres, inclina el rostro. Si estás ahí, ponte de rodillas. Mientras tanto, inclinaremos los que estamos aquí con una oración, con reverencia. Nos elevaremos hasta el trono celestial para pedir la asistencia de Dios, para que nuestras palabras puedan ser no las palabras humanas, sino las palabras que está diseñada aquí en los oráculos sagrados. Bendito Padre, gracias te damos, porque nos permites en esta ocasión, a través de este medio de comunicación, Renueva TV, llegar hacia los diferentes domicilios, trabajos, ama de casa, en la cocina, en las múltiples ocupaciones, y que de alguna manera la temática hoy, en forma diáfana y clara, podamos exponerla. Danos tu palabra, danos tu Espíritu Santo, y así como enviaste a los siervos de antaño, puedas enviar a los santos ángeles para que allí donde se encuentran las personas, pequeños y grandes, ricos y libres, puedan escuchar el mensaje de la verdad presente para este tiempo. En el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, espero que estés allí donde te encuentras con la bendición del Señor, preocupado, alegre, enfermo, pero creo que el mensaje de esta oportunidad va a cubrir ciertas expectativas que quisieras haber escuchado. Nuestro tema, como ya te anticipé hace unos minutos, hace unos momentos, hablamos sobre el tema El clamor de medianoche. ¿Dónde habrá escuchado usted esta temática? El clamor de medianoche y el sellamiento y el fuerte clamor. Como ustedes pueden ver ahí, algunas figuras son bastante altamente familiares. Está conectado ahí Jesús contó una parábola, ¿verdad? Hace 2000 años, sobre la realidad de la iglesia antes de que venga Jesús aquí a la tierra. O sea, la parábola de las vírgenes pinta de cuerpo entero la crisis, la realidad de los que esperan la venida de Cristo. Y por si acaso, muchos de los que esperan la venida de Cristo no son hipócritas, porque así está señalado, porque aquí se presenta una parábola donde las 10 están esperando al esposo. 5, por supuesto, ya el registro es claro, son prudentes. 5 son insensatas. Las 10 tienen lámparas que representan la palabra de Dios, ¿verdad? Tú has escuchado esta temática en otra oportunidad. No vamos a redundar en este tema porque vamos a pasarlo así, porque queremos ahondar que estas vírgenes, 5, sí precisamente tenían aceite para que cuando venga la crisis puedan afrontar esa crisis. Y 5 no pudieron hacerla, no pudieron solucionar esta problemática. Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? El clamor de medianoche está conectado con ese texto de Mateo capítulo 25, versículo 6. Y el clímax que quiero realmente aquí resaltar, y aquí sobre todo a todos aquellos que creemos de que este es el cumplimiento exacto
de lo que pasó. Específicamente, aquí quiero explicar un poquito antes de leer la parte de abajo. Quiero explicar un poquito. Hay 3 momentos áureos en la historia de la iglesia. Ojo, en la historia de la iglesia. Y esto quiero resaltarlo, subrayarlo. 1, ya lo vimos en la primera temática, que Dios envió una promesa y esa promesa se cumplió en el Pentecostés, ¿verdad? Esa promesa, bajo la administración del Espíritu Santo, todo el cielo, recuerdan ustedes, vino a la tierra para poder ayudar a los seres falibles como los discípulos de Cristo para la predicación en todas las estaciones del mundo. Ángeles ayudaron realmente, ¿no? Como flamas, como viento para la predicación del Evangelio. Ese acontecimiento es realmente uno de los mejores acontecimientos, es una pincelada que ningún escritor, ningún artista pueda describirlo en toda su magnitud al 100%. Pero ese es un momento más sublime de la historia de la iglesia. El otro momento, precisamente es este momento que vamos a tocar, algunos vamos a resaltar estos minutos. Precisamente es esta parábola y su cumplimiento. Y a la medianoche fue oída un clamor. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Este mensaje, querido amigo, querida amiga, querido hermano que espera el pronto retorno de Jesús aquí en la tierra. Este mensaje es para todos los que esperamos de que Cristo venga pronto a intervenir en los asuntos particulares y privados de este mundo. Fue el anhelo en el tiempo de Pentecostés y fue el anhelo en aquella generación imagínense, desde el año 1840 hasta el año 1844. Hubo una raza, podríamos decir así, de laicos. Y aquí que eso quiero resaltar aquí, porque el mensaje es precisamente para ti que estás allí. ¿Que eres comerciante? ¿Que eres ama de casa? ¿Que eres agricultor? Porque de eso vamos a hablar hoy día. Y eso me llena de profunda emoción. Porque fue precisamente en el año 1844 cuando los primeros adventistas estaban un poco tristes porque en abril del año 1844 no cuadraban las profecías. Y apareció un laico, Samuel Stott, diciéndole a un hombre, a un agricultor que no quería saber nada de la Biblia, el año 1833 para atrás. Pero sin embargo, Guillermo Miller comienza a investigar la palabra de Dios y ángeles, así como en el Pentecostés, vinieron a ayudarle para que puedan interpretar. Miles se convirtieron por el trabajo insistente y fervoroso de este fiel agricultor que no creía en la Biblia y que Dios lo convenció para que predique un mensaje al mundo. Pero fue precisamente 3 meses antes del 22 de octubre de 1844 cuando los primeros adventistas, quiero hablarte a todos los que conocen la historia del movimiento adventista, porque no es iglesia, sino movimiento, de ese movimiento que fue generado por la obra del Espíritu Santo para que se predique precisamente 3 meses antes de desarmar la carpa el 19 de octubre del año 1844, cuando esperaban de que Cristo venía a la tierra. Fue una profecía de preparación, marcada por la humillación y el regreso de la dependencia absoluta de Cristo. Fue los 3 veces más sublimes en que los ángeles bajaron aquí a la tierra para poder ayudar a humildes instrumentos humanos, amas de casa, comerciantes, laicos, y vamos a ver que pocos ministros, pocos hombres versados de las iglesias estuvieron compenetrados en este mensaje. Y quiero decirte aquí en esta ocasión que esta es la historia que debemos nosotros
contarla porque se va a volver a repetir, como dice el libro de Eclesiastés. ¿Qué dice el libro de Eclesiastés? El capítulo 1, versículo 9. Y ahí dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés, perdón, se escribió mal, 1:9, dice claramente que esto se va a volver a repetir. Es por eso que estamos aquí, hablando de lo que pasó en el Pentecostés, hablando de lo que pasó precisamente el clamor de medianoche y explicándole que fue entre el año 1800, los acontecimientos del año 1840 hasta el año 1844, 22 de octubre, sobre todo los 3 últimos meses, donde los laicos sobre todo, miren, ahí está la historia. Esta historia la encuentran ustedes en la historia de la redención. Es uno de los maravillosos y fabulosos materiales que ustedes lo pueden encontrar. Dice lo siguiente: con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento. El testimonio de las Escrituras señalaban la venida de Cristo. En 1843 despertó un gran interés, imagínense ustedes. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los periodos proféticos eran correctos, y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo esa verdad. ¿Cuántos recibieron con gozo esa verdad? Muchos, dice aquí. Pero aquí hay algo un poco triste que quiero compartir con ustedes, porque les dije que esta misma historia se va a repetir en la etapa del sellamiento, o sea, en el epílogo de la historia de este mundo, en el cierre, podríamos decir, de la gracia, se va a volver a repetir. Dice, algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Algunos, no todos. Y aquí resaltadito en rojo, si ustedes pueden verlo, dice, hubo pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje. Sí hubo, pero pocos. Por eso mismo, fue confiado mayormente a los humildes. ¿A quiénes? A los humildes laicos, como ustedes pueden ver ahí. Los granjeros dejaron sus campos, los mecánicos sus herramientas, los comerciantes sus mercaderías, los profesionales en sus tareas, y a pesar de ello, la cantidad de obreros era pequeña en comparación con la obra que debía realizarse en la condición de una iglesia impía, de un mundo sumido en la maldad abrumada de los verdaderos atalayas. Es por eso que voluntariamente soportaron privaciones, sufrimientos para poder invitar. Aunque sufrió oposición de Satanás, la obra avanzó decididamente y muchos aceptaron esa verdad. Qué interesante realmente, ¿no? Poder compartir con ustedes. Y aquí quiero resaltar que son precisamente los pocos ministros que acompañaron realmente, ¿no?, en el clamor de medianoche. ¿Y quiénes fueron los que se abalanzaron a la predicación? Fueron los laicos. Y es por eso que tú, laico, que me estás viendo de las diferentes organizaciones religiosas, como lo pasó realmente entre el año 1840 y el año 1844, fueron los que dieron énfasis a un gran revivimiento y al cumplimiento, al decir, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y fue precisamente, ¿no?, el clamor de medianoche lo que pasó en el año 1844. Y aquí quiero también seguir compartiendo contigo. Y quiero que a partir del año 1844, dice lo siguiente: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá. Cuando entremos a la obra final, hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer
cada pilar establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Este está en un librito que quiero también, si alguno ahí en casa, sobre todo si es hermano adventista, si es hermano también de la iglesia que cree en el pronto retorno de Jesús aquí en la tierra. Mensajes selectos, página 449. Una joya especial realmente, ¿no? Que así como pasó en el pasado, va a ocurrir en el sellamiento y va a ocurrir también en la historia del fuerte pregón. Pocos serán los ministros que acompañarán este mensaje, pero sí decididamente, por eso que yo me siento alegre que una gran constelación, podríamos decir así, flota de hermanos laicos, como en antaño, se sumarán a pesar de la oposición que pueda haber. El Señor ha declarado que todas las verdades deben darse a todas las iglesias. Sí, hermanos, todas las verdades tienen que darse. ¿Cuáles son todas esas verdades? Esas verdades que fueron diseñadas a partir del año 1844 con el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel, revelada en la visión a Miller, encontró cumplimiento entre el año 1840 hasta el año 1844. Hombres de fe, miren aquí, hombres de fe y oración, sintieron profundamente conmovidos cuando la atención se concentró en las profecías al examinar el registro inspirado. Descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba muy cerca. Y el profeta envió un mensaje a través del Espíritu Santo y de los ángeles para que hombres receptivos aquí de Dios en esa época replicaran: temed a Dios y dale gloria, porque la hora del juicio ha llegado. ¿Y cuáles eran esas buenas nuevas? Las buenas nuevas del retorno de Cristo y la predicación del Evangelio eterno. En diferentes lugares se encontraron grupos aislados de cristianos que únicamente por medio del estudio de las Escrituras creyeron en el advenimiento del Salvador estaba próximo. En algunos lugares de Europa, cuyas leyes eran tan opresivas, prohibían la predicación de la doctrina adventista. Los niños fueron impulsados a declararla a muchos. Escucharon la solemne advertencia. Y Guillermo Miller y sus colaboradores, miren aquí otra vez, fue confiada la predicación del mensaje en Estados Unidos. Y la luz que se había escondido, sus labores resplandecieron en toda la tierra, distantes. El ángel para que tocara el corazón del granjero. Dios envió un ángel, dice, para que tocara el corazón de ese granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a predicar las profecías. Ángeles, los ángeles avanzaron decididamente y muchos y miles aceptaron esa verdad. Así como pasó en el Pentecostés. Ángeles, hermanos, en forma de viento, a través del ministerio del Espíritu Santo, bajaron también en esa etapa sublime de la historia. Y bajarán también en la proximidad, cuando se vuelva a repetir esta misma historia. Y aquí dice, de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente, hablando de Miller, abrir su comprensión a las profecías que siempre abrían. Hoy también el Señor está viéndote ahí donde te encuentras, en tu sala de estudio, preocupado por la situación de tu iglesia, preocupado por la situación de tu familia. Ángeles están siendo enviados también para replicar. No es que el mensaje, aquí viene el esposo, terminó en el año 1844. No, se sigue replicando y se acentuará hasta el tiempo del fin. Vio la perfecta cadena de la verdad. Comenzaron a descubrirse nuevas verdades. La palabra, según él, era inspirada. Ahora se abría ante sus ojos, y veía la belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las Escrituras se explica una y a otra parte. Y cuando un pasaje resultaba incomprensible, siempre pedían la ayuda y la comprensión del Espíritu de Dios y de los ángeles. Sí, amigo. Y acá hay una cita inspirada también, que la encontramos en otro bestseller, podríamos decir así, un libro sagrado. Dice que vendrán siervos de Dios con semblante iluminado y resplandeciente de santa consagración,
y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicaban el mensaje por toda la tierra y se realizaban milagros. Los enfermos sanaban y los prodigios seguirán a los creyentes. 669 y 670 del conflicto de los siglos. Ojo, una vez más se replica aquí. Miren aquí la parte sombreada en rojo. Los obreros, y esto me pone triste, pero también me pone alegre, porque Dios va a tomar a los instrumentos humildes. Los obreros más bien serán calificados por la unción del Espíritu Santo, así como lo fue en el Pentecostés, así como lo fue en la etapa áurea de entre el año 1844, los 3 últimos meses. Dice ahí que serán más bien clasificados que por la educación en institutos de enseñanza. Serán escogidos hombres de fe y oración que sentirán impelidos en declarar con santo entusiasmo la palabra de Dios les inspire. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! ¡Qué chasco también! Para todos aquellos que de repente fuimos preparados en las escuelas de enseñanza teológica, muy bien llenándonos de orgullo, cuando más bien Dios va a desplazarnos si seguimos sentirnos solamente ministros o misioneros que no estamos comprometidos con el mensaje que ha de darse en los últimos tiempos. Dice, predicando toda la verdad, como dijo el apóstol Pablo. No he rehuido a predicarles todo el mensaje de Dios. Hechos 20. Y aquí precisamente quiero resaltar lo que dice en este librito que se titula precisamente, Eventos Finales, que lo leeremos un poquito más adelante porque ahí vamos a ver los momentos más áureos que tiene la iglesia. Ese clamor de medianoche es la participación sobrenatural. El movimiento del año 1844 no fue solo humano. Los registros históricos indican la participación angelical directa. Oí voces de ángeles que exclamaban, he aquí viene el esposo. El mensaje se disipó al fanatismo. Ya no hubo fanatismo. La luz del clamor alumbró los pies de los caminantes, evitando que tropezaran por el sendero difícil. Y queremos también compartir, ¿no? ¿Qué lecciones podemos sacar de ese clamor? La victoria no se basó en la sabiduría humana, sino en la dependencia total de Dios. Los creyentes buscaban la comunión íntima, como explicábamos, con Cristo, con quien era el centro del mensaje. Se dejó de lado el fanatismo. Ya dije que muchos ministros dejaron su sueldo y se lanzaron a predicar, pero los laicos con mayor vehemencia se lanzaron a predicar vehementemente la palabra de Dios. Y aquí podemos nosotros ver ese fuerte pregón que se va a dar, como ya dijimos en esa oportunidad. Aquí encontramos nosotros Apocalipsis 18 del 1 al 4. Un ángel desciende con gran potencia, con gran fuerza, ¿verdad? Presenta aquí una denuncia contra todas las iglesias caídas y la proclamación urgente. Pero ese mensaje, nosotros pensamos que se acicaló en el año 1844. No, quiero presentarte que ese ángel de Apocalipsis capítulo 18 tiene un punto de partida. Y que Dios mismo quiso beneficiar precisamente a su iglesia. Porque siempre Dios utiliza mensajeros para poder ilustrar, para poder bendecir a su iglesia. Utilizó a 2 jóvenes, a 2 pastores, aquí 2 ministros jóvenes, Jones y Waggoner, que fueron avalados por Ellen White. Estos son los mensajeros que traen un mensaje celestial, el mensaje del tercer ángel. Y eso ocurrió precisamente en el año 1888 con el mensaje de Minneapolis. El mensaje Cristo, justicia nuestra. Es el mensaje del tercer ángel que ha de darse realmente para que alumbrará toda la tierra. Sí, ahí encontramos a estos personajes, a Jones, Waggoner
y Ellen de White, teniendo realmente, ¿no?, compatibilidad en el mensaje que se dio en esa oportunidad. Queremos también compartir con ustedes que ese mensaje era necesario que se volviera a replantear en el año 1888, a contemplar a Cristo diariamente en oración y meditación. Ese mensaje del año 1888, antes de que llegue el tiempo final, habrá una reforma educativa, alimentaria, también de emprendimiento, de pureza y desarrollo del carácter. Ese mensaje tiene que replicarse en nuestros tiempos. ¿Estamos preparados para esa oportunidad? Aquí está. Aquí vemos, estamos preparados ahora en este tiempo. Debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia. Si nosotros no hacemos lo que pasó realmente en el pasado, miren, aquí hay un cuadrito, no sé si se ve bien, pero estamos enfrentando una reforma espiritual. Estamos enfrentando el tiempo de angustia donde todavía podemos predicar el mensaje, ese mensaje y todas las verdades. Cuando digo todas las verdades, la verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad de que resultado de la predicación del evangelio, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La verdad también de volver a la alimentación original. La verdad también de la reforma alimentaria que fue dada en el año 1863. Eso va a causar oposición. La verdad sobre la vestimenta. La verdad también de la salida de las ciudades. La verdad de trabajar en los puestos de avanzada. La verdad de la reforma de la educación y retirarse del sistema de Babilonia de enseñanza. Muchas verdades encadenadas deben ser predicadas en este tiempo para llevar al pueblo, para que repose precisamente en las ciudades celestiales. Verdades que han sido precisamente confiadas a los laicos. Y aquí quiero finalizar. Vendrán otra vez siervos de Dios con semblante iluminado, con santa consagración, y se van a apresurar, queridos amigos y hermanos, de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles predicarán, de voces predicarán el mensaje por toda la tierra y se les serán milagros. Los enfermos sanarán, se harán señales y prodigios y seguirán, y esos seguirán a los creyentes. Eventos finales, dice que una vez más los obreros serán calificados por el Espíritu Santo. En la solemne hora final, pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos se anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros aquellos que son enseñados por la unción del Espíritu, antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios lo ha ordenado, pero solo pueden proveer calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales, doctos e ingreídos. Hermanos queridos, así como pasó en el clamor de medianoche, Dios va a calificar a sus obreros para predicar la palabra de Dios en estos últimos tiempos. Cuando el sellamiento se ha dado, cuando el fuerte pregón, estos miles de voces, estoy contemplando a aquellos niños, estoy contemplando a aquellos comerciantes, agregados, sufrientes allí en sus iglesias. Pero dice aquí, pocos ministros acompañaron. Y nos gustaría extendernos un poco más para hablar sobre la oposición que habrá cuando se comience a predicar todo el mensaje de Dios. Todo, no solamente la parte que nos gusta, sino todo el mensaje de Dios. Y cuando se hable de todo el mensaje de Dios, es la cadena áurea de verdades y verdades que va a producir, ¿qué cosa? Un cambio de carácter en su iglesia.
Y cuando la iglesia se vea reflejado el carácter de Cristo, Cristo va a venir a reclamarnos como suyas. Que el Señor nos bendiga. Que el clamor de medianoche pueda también a nosotros beneficiarnos. Porque cuando pasó eso, dice que todos, dice en el año 1844, cuando salían de las reuniones adventistas, dice que escuchaban, salían de las reuniones con mucho entusiasmo, que cantaban realmente las alabanzas, cual nunca se había escuchado antes. Hoy nuestras iglesias están vacías. Y eso usted recorre todas las iglesias de la Unión Peruana y de muchas iglesias. Necesitamos un revivamiento. Necesitamos una vez más que esas verdades de antiguo cuño, como la segunda venida de Cristo y los mensajes del sábado, los mensajes realmente no de la reforma pro salud, los mensajes que tienen que ver con el tema también de lo que va a pasar y lo que va a ocurrir con la caída financiera de este mundo y la denuncia de los pecados de Babilonia, la iglesia va a volverse a llenar una vez más. Esperamos que, así como los comerciantes, los laicos, como pasó de antaño, los profesionales se dieron su tiempo para venir a las reuniones y recibir la unción del Espíritu Santo, y ángeles acompañaron en los estudios de esas personas, se vuelve a replicar esa experiencia en la hora ulterior de la historia de la iglesia en este mundo. El Señor te bendiga. El Señor pueda bendecirte ahí, querido amigo y hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar así como empezamos, con una oración. Terminaremos con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos porque hoy nos has tomado a nosotros. Estamos viviendo en el segmento final de la historia de este mundo. Podemos ser protagonistas o no para el cumplimiento de que esos semblantes iluminados seamos nosotros. Seamos nosotros los ministros, los misioneros, antes que nuestros hermanos nos puedan desplazar, que sería una vergüenza. Te pedimos, Padre eterno, que puedas bendecir a tus hijos que están en las diferentes iglesias, en los diferentes lugares donde han escuchado la palabra. Estamos muy agradecidos en esta oportunidad, en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén. Semana de oración, vigilia y ayuno. Recibiréis poder